Bienvenidos a la segunda parte de esta revisión de la escuela austríaca, recordando algunos puntos importantes de la presentación anterior, en la cual hablamos de que la escuela austríaca no es austríaca porque haya sido un edificio o haya sido un lugar, sino que sencillamente es porque Karl Menger y otros pensadores y muchos sus sucesores son originarios de Viena, y ahí fue donde comenzaron a crear lo que es el pensamiento que representa esta escuela. Reconozco también que se debe ser claro con que es una corriente que está basada en el laissez-faire, o sea, en el libre mercado, y está todavía más en libertad que la escuela de Chicago, que es una escuela de tipo monetarista, y lógicamente en contraposición contra las ideas marxistas de un gobierno como un ente controlador de todo, y también en contra de las ideas keynesianas de un gobierno vigilante y controlador, que estaría en la parte intermedia. Así que si hacemos un espectro, podríamos decir de que se comienza desde el marxismo y se termina ese espectro en la escuela austríaca con el keynesismo a la par del marxismo y luego la escuela de Chicago en el medio. Entonces, continuamos con las ideas principales. La escuela austríaca enfatiza la importancia de la toma de decisiones individuales y los mercados libres. Argumenta que el comportamiento económico es impulsado por la acción humana, que hablamos de que es la idea de praxeología de la cual habla von Mises. También enfatiza la naturaleza subjetiva del valor y el papel de la preferencia temporal en la determinación de las tasas de interés. Este último punto vamos a tocarlo más claro más tarde. Luego comenzamos con estos principios. El individualismo metodológico. Para entender la acción de todo el grupo tenemos que tomar cada uno de los individuos en forma separada dentro de este grupo y entender la forma de pensar de ese individuo en particular. Usando lógica, usando deducción, podemos reflejar los pensamientos del individuo sobre todo el grupo para prever sus acciones. Luego tenemos un subjetivismo metodológico. Incluso la explicación de los actos dados del individuo y su pensamiento siguen siendo una expresión de su subjetivismo, ya que son juzgados por otro individuo o otro grupo y puede ser similar o puede ser diferente. Tercero, determinación del precio. La Escuela Austríaca de Economía rechaza el enfoque clásico que establece que el precio está determinado por únicamente oferta de demanda o costos de producción, sino que sencillamente expresa que el precio de cualquier bien dado se define por las necesidades, requisitos y deseos subjetivos de cada individuo. Luego tenemos la determinación de las tasas de interés. Si tomamos en cuenta el individualismo y el aspecto del tiempo, tenemos que explicar que esto tiene afectación sobre las tasas de interés. La economía austríaca ve el dinero en relación con el tiempo y su propietario, que podría querer ahorrar el dinero o gastarlo ahora mismo. Luego tenemos los llamados ciclos económicos. Todo lo anterior dicho en cooperación crea un mapa económico desigual, y esa desigualdad es la que crea el movimiento del dinero y a la vez es parte del ciclo económico. En la presentación anterior hablamos de cómo se maneja este ciclo y cómo tiene ciertos estimulantes y ciertos bloqueos. Y luego, el emprendedor, fundamental para que este modelo económico funcione. No solo es capaz de ver oportunidades en otros que no las toman, sino que el innovador, al aprovecharlas y explotarlas en beneficio de sí mismo, de sus empresas, de sus emprendimientos, crea crecimiento de la economía local, y esto produce como efecto sumatorio el crecimiento de la economía de todo un país. El valor subjetivo. La escuela austríaca enfatiza la naturaleza subjetiva del valor. Argumenta que el valor de un bien o servicio está determinado por las preferencias subjetivas del consumidor individual. Esto contrasta con la teoría clásica del valor, que argumentaba que el valor de un bien o servicio está determinado por la cantidad de trabajo requerido para producirlo. Les hablé del ejemplo de Krauss en sus
disertaciones en el Fondo para el Progreso, donde habla de que esta es una idea sumamente importante y que deposita el valor de un bien o servicio no inherentemente en el servicio o en el bien mismo, sino determinado por la preferencia subjetiva del consumidor individual. Esta idea contrasta la idea del valor determinado por la cantidad de trabajo para producirlo, que es lo que habla de la teoría marxista. Luego tenemos otro concepto sumamente importante, que es el de la utilidad marginal. Este concepto enfatiza que el valor de un bien o servicio no está determinado por su utilidad total, pero sí por un valor adicional, una utilidad adicional que es dada o proveída por cada unidad consumida. Este concepto es importante para entender el comportamiento del consumidor y cómo el precio se afecta de los bienes y servicios. La escuela austríaca enfatiza el rol del tiempo, de la preferencia del tiempo para determinar las tasas de interés. La preferencia del tiempo se refiere al hecho de que los individuos tienen una preferencia por consumir presentemente más que sobre el futuro. Esta escuela argumenta que las tasas de interés reflejan esta preferencia y que el aumento de estas tasas de interés refleja un tiempo, una preferencia de tiempos para un consumo presente. Y es así que los individuos tienen esta preferencia del consumo presente sobre el consumo futuro. Entonces es así como va apareciendo la preferencia del tiempo y cómo van variando las tasas de interés y van variando los precios. El problema del cálculo. Si existe una planificación central, se carecen de todos los valores y todas las variantes que tienen que ver en la determinación del precio. No es oferta-demanda y tampoco hay necesidades que pueden determinarse claramente. Este concepto es importante para comprender las limitaciones de la intervención gubernamental en la economía. Los mercados libres. La escuela austríaca tiene claro que el proceso de mercado es la forma más eficiente para asignar recursos y que la intervención del gobierno puede conducir a una ineficiencia y consecuencias definitivamente no deseadas. Este concepto es importante para entender que el papel del gobierno en la economía puede ser desde solo observador hasta poco regulador. Los ciclos económicos. La escuela austríaca tiene una teoría única de los ciclos económicos. Argumenta que los ciclos económicos son causados por la manipulación de las tasas de interés por parte de los bancos centrales. Este concepto es importante para comprender las causas de los auges y caídas económicas. El ciclo va de esta forma. Los bancos centrales bajan las tasas de interés. Los bancos extienden créditos en forma amplia a estos bajos tasas de interés. Los negocios sobreinvierten en la producción debido a que obtienen crédito fácil. Estas crédito fácil y este dinero disponible hace que lo malinviertan o que lo coloquen en lugares totalmente innecesarios. Y es así de que se da un periodo de boom que no es sostenible. Y al final se da este periodo de explotación, de explosión bastante grande y sencillamente vuelven otra vez a bajar las tasas de interés y así van los ciclos económicos. Herencia e influencia. El impacto de las ideas. Es importante saber de que la Escuela Austríaca de Economía lucha contra la escuela histórica alemana y cosas como la escuela de Frankfurt y las ideas keynesianas. La clave es restaurar la economía como una ciencia basada en el ser humano, no una sola lista de fórmulas superpuestas. Se demostró que el capital no es homogéneo, sino que es una estructura intrincada y diversa que tiene una dimensión temporal. Las obras se hicieron populares de todos estos pensadores en los años 70 y fueron citados en el comité del Premio Nobel en 1974, año en que Friedrich August von Hayek recibió el Premio Nobel de Economía. Menger fue el primero en restaurar la economía como la ciencia de la acción humana basada en la lógica deductiva.
Con sus obras fue capaz de preparar el camino para que los teóricos posteriores contrarrestaran la influencia del socialismo. Actualmente hay muchos centros de estudio con presencia del pensamiento austríaco significativo. Por ejemplo, la Universidad George Mason, la Universidad de New York, Loyola University en New Orleans, Auburn University y la Universidad Francisco Marroquín, que se encuentra en Guatemala. Ha recibido muchas críticas, por supuesto, que ha sido criticado por su énfasis en la toma de decisiones individuales y en los mercados libres. Los críticos argumentan que estas ideas pueden conducir a desigualdad, pero ya entendimos que la desigualdad más bien es un combustible para la economía, ya que pues provoca mayor inversión y mayor estímulo. Sin embargo, para muchas personas produce una inestabilidad en la economía. También ha sido criticada por su teoría de los ciclos económicos, de la cual les acabo de hablar. Uno de los aspectos que más hace énfasis la escuela es la decisión individual. Entonces, esta decisión individual y los mercados libres, que también se hace mucho énfasis, lleva a esta desigualdad y a esta inestabilidad. Pero posteriormente, esa intervención gubernamental se cree que es la que hace que se mejoren estas cosas. Sin embargo, la escuela claramente dice que los mercados libres son los más eficientes para colocar recursos y para evitar la intervención gubernamental, ya que eso lleva a ineficiencias y a consecuencias no solicitadas, no queridas. La escuela austríaca ha tenido una influencia significativa en el pensamiento económico de todo el mundo. Sus ideas han sido influyentes en los campos de la teoría monetaria, la finanza, la economía política y el espíritu empresarial. También ha tenido una influencia significativa en el pensamiento político libertario. Pero debemos entender que si bien todos los libertarios no son de la escuela austríaca, tampoco todos los austríacos tienen un pensamiento político determinado, pero muchos sí comparten las políticas libertarias y conservadoras. Estas ideas de teoría monetaria, finanzas, política, economía, emprendedurismo han tenido sumamente influencia en el pensamiento político, conservador y libertario. Eso no se puede negar. Pasamos que en la actualidad existe esta escuela económica, está inspirando muchas escuelas, y una de estas es la escuela nueva de economía austríaca. Pero también hay muchos economistas austríacos contemporáneos que continúan enfatizando la importancia de la toma de decisiones individuales y la superimportancia de los mercados libres. Pero también han desarrollado nuevas teorías y métodos de investigación que aún enfatizan más la importancia de las decisiones individuales y la existencia de un mercado libre. Es así que se ha ido enriqueciendo en vez de ir disminuyendo. Las aplicaciones en general son dos. La economía austríaca se ha aplicado a una amplia gama de campos, incluida las finanzas, espíritu empresarial y economía política. Y sus ideas se han analizado para mercados incluso como la vivienda, para analizar crisis financiera y para hablar acerca de las aplicaciones de la regulación gubernamental. Así que es un pensamiento totalmente contemporáneo y aplicable. Conclusión: es importante la toma de decisiones individuales y la existencia de los mercados libres. Las ideas han tenido una influencia significativa en el pensamiento económico de todo el mundo y se han aplicado a una amplia gama de campos. Sus ideas siguen siendo relevantes, influyentes en el pensamiento político contemporáneo. Termino diciendo estos dos quotes de estos pensadores. Por ejemplo, Henry Hazlitt dice en su libro Economía en una lección: la mera inflación, es decir, la mera emisión de dinero con la consecuencia de salarios y precios más altos, puede parecer la creación de más demanda, pero en términos de la producción real y el intercambio de cosas reales, no es así. Y esta otra, que vamos a hablar, de los Ludwig Mises: todo el mundo lleva una parte de la sociedad sobre sus hombros. Nada es relevado de su parte de responsabilidad.
por otros y nadie puede encontrar una salida segura para sí mismo. Pero sí, la sociedad se está estudiando, extendiendo hacia la destrucción. Por lo tanto, cada uno en su propio interés debe lanzarse vigorosamente a la batalla intelectual. Nadie puede mantenerse al margen sin preocupaciones. El interés de todos depende del resultado. Ya sea que elija o no, cada hombre es arrastrado a la gran lucha histórica, la batalla decisiva en la que nuestra época nos ha sumido. Así que Lubevo Mises también invita a la batalla cultural, a la batalla económica y a que reconozcamos que todos somos un papel, tenemos un papel en este rompecabezas. Así que muchas gracias, espero que les haya servido de algo esta revisión en dos partes y les agradezco por haber llegado conmigo hasta el final y vamos a seguir adelante con revisión de otras corrientes y otros pensamientos. Muchas gracias de nuevo.